A Daniel, el mochuelo, le duró un nombre lo que la primera infancia. Ya en la escuela dejó de llamarse Daniel, como Moisés, el maestro, dejó de llamarse Moisés a poco de llegar al pueblo. Por lo que a Daniel, el mochuelo, concernía, es verdad que era curioso y todo cuanto le rodeaba lo encontraba nuevo y digno de consideración. La escuela, como es natural, le llamó la atención más que otras cosas, y más que la escuela en sí, el peón, el maestro, y su boca inquieta e incansable, y sus negras y espesas patillas de bandolero. Germán, el hijo del zapatero, fue quien primero reparó en su modo de mirar las cosas, un modo de mirar las cosas atento, concienzudo e insaciable. Fijaos, dijo, lo mira todo como si le asustase. Y todos le miraron con mortificante detenimiento. Y tiene los ojos verdes y redondos como los gatos, añadió un sobrino lejano de don Antonino, el marqués. Otro precisó aún más y fue el que le dio en el clavo. Mira lo mismo con Mochuelo. Y por Mochuelo se quedó, pese a su padre y pese al profeta Daniel y pese a los 10 leones encerrados con él en una jaula y pese al poder hipnótico de los ojos del profeta. La mirada de Daniel, el mochuelo, por encima de los deseos de su padre, el quesero, no servía siquiera para apaciguar a una jauría de chiquillos. Daniel se quedó para uso doméstico. Fuera de casa solo se le llamaba mochuelo. Su padre luchó un poco por conservar el antiguo nombre y hasta un día se peleó con la mujeruca que traía al fresco en el mixto, pero fue en balde. Tratar de impedir aquello era lo mismo que tratar de contener la impetuosa corriente del río en primavera. Una cosa vana. Y él sería, en lo sucesivo, mochuelo, como don Moisés era el peón, Roque el moñigo, Antonio el buche, doña Lola la tendera, la guindilla mayor y la de teléfonos, las cacas y las lepóridas. Aquel pueblo administraba el sacramento del bautismo con una pródiga y mordaz desconsideración. En este fragmento del camino, Delibes describe algo que cuando llegué a la gran ciudad desde el pueblo de Extremadura en que me crié, me chocó mucho, ya que allí prácticamente todo el mundo era reconocido por su apodo, por su ascendente, o en la mayoría de los casos por el apodo de su ascendente. Y casi siempre la creación de estos apodos provenía de un hecho tan nimio como el que se cita en este fragmento y muchas veces se había dado muchas generaciones atrás y había sido heredado.